Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestro tema, el libro del Génesis. Vamos a revisarlo todo completo en profundidad. En la metodología que usamos, que todos conocemos, pero hay algunos hermanos nuevos, a quienes aprovecho de darle la bienvenida. La metodología en estas reuniones es leer juntos todo el libro, a diferencia de lo que llamaríamos una metodología de clases. Estas no son clases. Aquí es un estudio compartido y comunitario de la Biblia. Nos vamos turnando en leer y vamos haciendo comentarios. Entonces se van a ir dando cuenta los nuevos, rapidito, porque no es nada complicado, al contrario. La intención es que sea una lectura de la Biblia, pero no que leamos la Biblia solos, porque salen dudas y nos quedamos a veces con tremendas dudas grandotas. Vamos leyéndolo juntos y aclarando los puntos en la medida en que podamos. Si no podemos, tomo nota, buscamos, lo retomamos en la siguiente. Como ya saben los que estamos trabajando tiempo, aquí no hay un ritmo determinado. O sea, no es que la reunión tenga que terminar en algo. Vamos yendo al ritmo de todos y avanzamos al ritmo de todos. Entonces, a veces avanzamos un poco más rápido, a veces no tan rápido, dependiendo de los temas que se van tocando. Todas las intervenciones son bienvenidas y la grabación de la reunión yo la subo más o menos pasada la media hora, determinada la reunión, que es lo que me toma en convertir los archivos en el formato digital y los subo a YouTube. Y les comparto el link de la reunión para que puedan volverla a ver en el momento que deseen. Entonces, digamos que está la mesa servida. Si en algún momento, porque como el tema es largo, en algún momento alguien tiene que viajar o tiene una reunión de algún tipo, entonces la reunión que se pierde en vivo la puede ver en virtual, en la grabación. Pero a todo esto se van a ir acostumbrando las hermanas y hermanos nuevos poco a poco. Bueno, vamos a comenzar entonces, hermano Graciano, la oración inicial, como es ofrecido. No veo en la pantalla, Manuel Pablo, la oración. No, no, una oración que tú quieras poner. Ok. Hermanos, buenas noches. En el nombre Nombre del del Padre, Padre. del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Graciano, muchas gracias. Hermanos, entonces comenzamos el estudio de este primer libro de la Biblia. El libro del Génesis, que vamos a empezar en ese momento, hay que tener algunos datos básicos. En primer lugar, tiene 50 capítulos. 50 capítulos. Y trata desde la creación del mundo hasta la etapa de los patriarcas. Perdón, por favor apaguen sus micrófonos, si no, salvo cuando van a intervenir, porque si no se interrumpe todo.
Bueno, les decía, no, el libro tiene 50 capítulos y está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al 11, la etapa de la creación del mundo, y del 12 al final, al 50, los patriarcas. Pero realmente no quiero hacer mucha introducción, sino más bien ir haciendo los comentarios en la medida en que sea pertinente, para que no parezca tan teórico, ¿no? Sino vamos a lo práctico. Vamos leyendo y comentando. Pero sí tener en cuenta que lo que vamos a leer inmediatamente es la acción de Dios creando el universo. Y esto lo tenemos nosotros por nuestra formación cristiana. Dios es eterno. Dios existe desde todos los tiempos. Y Él decide crear el mundo por un acto de puro amor, ¿no? Entonces, con estas brevísimas señalaciones, vamos a iniciar la lectura. Como solemos hacer, perdón, Guillermo ha levantado la mano, adelante. Sí, Manuel Pablo, buenas noches, muchas gracias. Quisiera preguntarte si nos puedes decir algo sobre el autor o autores de este libro tan importante. Nada más, gracias. No, no hay un autor conocido. En todo caso, serían varios autores, pero no hay uno solo. Y tampoco está ninguna evidencia de algunos de los autores, que son varios de todas maneras, de todas maneras. Y son más de uno, ¿por qué? Porque como vamos a ir viendo, hay narraciones que se, que se montan una sobre la otra y parecen incluso contradictorias, parecieran, al punto que uno diría, oye, si esta es verdad, la otra es mentira. Pero en fin, ¿verdad? Una cosa que no comenté y que sí vale la pena que tengamos clarísimo es que la Biblia en general y en particular el libro del Génesis no son libros históricos. Hermanos, por favor, no lean, no se pongan en la actitud de que vamos a leer historia, porque entonces el cerebro se hace una revolución y se hace un cortocircuito. No es historia. La Biblia no es historia. Y en particular, en el libro del Génesis, vamos a ver géneros literarios como el mito, la leyenda. Lo importante es encontrar el mensaje que nos transmiten, ¿no? Pero si quieres leer tú el libro del Génesis como leer un libro de Jorge Basadre, por ejemplo, vamos fritos, vamos mal. No se trata de eso de ninguna manera. Si quieres leer el libro del Génesis como un texto científico, tal como lo conocemos hoy, vamos mal. Ese no es el sentido, no es el sentido. Acá vamos a ver relatos, narraciones, leyendas, mitos, diferentes géneros literarios. Vamos a irlo comentando, como digo, en la medida en que se van viendo y en la medida en que ustedes quieren que se aclare entre todos, ¿no? La idea aquí, también, ¿verdad? Otra cosa, sobre todo para los nuevos, la idea aquí es que no es que haya un profe y el resto son alumnos, no. Ese es un grupo de estudio. Leemos juntos y entendemos juntos. Si para eso hay que aclarar, interpretar, comentar, bienvenido y entre todos nos ayudamos. Eso es lo bonito. Estamos cumpliendo eso que la iglesia nos invita a hacer, leer la Biblia en comunidad. Ok, entonces empezamos.
la creación. Es el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 4. ¿Quién puede leer, por favor? Son 6 diapositivas. Eso por el tamaño de Ok, letra que uso, entonces se expande el texto que no es tan largo. yo puedo ¿Lo leer, puedo Manuel leer, Pablo. Manuel Pablo? Ah, Graciano, sigue nomás. Sí, sí, Dale. sí. No, adelante, Luisa, por favor. Ok, Graciano, después tú. Así Ok. compartimos. Ok, gracias. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Gracias, Luis. A ver, en esto primero, miren, el primer párrafo. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra que no existían, pero Dios existía y existía desde siempre. Y eso es parte de nuestra fe. Y dice, la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Ese concepto, el soplo de Dios que se cernía sobre las aguas, ¿quién viene a ser? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Exacto, hermano. El Espíritu Santo presente junto con Dios Creador desde el principio. Y luego está Dios dijo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Él dijo. Entonces, miren, desde la primera línea de la Biblia tenemos presente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Beatriz, adelante. No, pero con respecto a lo que se creía, o los que creen los judíos, o no sé desde cuándo se considera que era el Espíritu Santo, porque yo también veo que es el Espíritu Santo, pero no siempre fue así, ¿no? Que se creyó eso, que se pensaba que era Dios mismo y que era como que era único, ¿no? Entonces no había una presencia del Espíritu Santo, no era la forma de Dios en Espíritu Santo, no se creía, era solamente Dios. Claro, el Espíritu de Dios, diríamos. Ah, Entonces, ajá, Dios, en ese concepto judío de Dios uno, y no como el mm, concepto cristiano de Dios uno y trino, ¿no? Dios es una sustancia, una naturaleza, pero en tres personas, ujú, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice sí, Beatriz, el judío piensa en uno, en un solo Dios, entonces aquí veríamos a Dios y su Espíritu, el Espíritu de Dios, el soplo de Dios que aletea sobre las aguas. Entonces sería así. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. Miren esto. Es la palabra de Dios creadora. Dios no mueve la mano. Dios no hace ninguna fuerza física. Simplemente su palabra.
Su palabra crea y la naturaleza obedece. Y eso lo vamos a ir viendo constantemente. Estefano, adelante. Manuel, ¿qué tal? Dijiste hace un rato, Dios dijo, o sea, la palabra de Dios, y eso tú lo asocias con que eso es Jesús. ¿Por qué la palabra de Dios es Jesús? Perdón. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, Estefano, poco a poco. Estamos recién empezando, pero es el concepto de Trinidad. Es el concepto de Dios uno y trino. Entonces es Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando saltamos a Juan, en el Evangelio según Juan, y Juan nos dice, al principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces empieza a armarse el rompecabezas. Claro. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Augusto, adelante. Aquí, cuando habla en algunas Biblias se traduce como el Espíritu de Dios iba por las aguas, ¿no? O también el aliento de Dios, en realidad la palabra en hebreo es ruaj, y en griego se traduce neuma, que es la misma palabra que utilizan para el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso en nuestras Biblias lo traducen espíritu, ¿no? Pero en realidad para el judío era prácticamente una parte de Dios, ¿no? El aliento, Dios sopla y con ese soplo y por medio del soplo y por medio de su palabra crea. Y ya en el concepto cristiano vamos a ver que cada uno de esas acciones es una persona concreta, ¿no? Claro. Ujú. Y lo vamos a ver en un momento hoy día mismo, cuando veamos el segundo relato de la creación del hombre y cómo interviene el soplo de Dios. Sí. Entonces está el día primero, cuando se crea el día y la noche, se separa la luz de las tinieblas. Y el segundo día, cuando se separan las aguas, ¿no? Se separan las aguas del firmamento. Avanzamos una segunda diapositiva. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, gracias. Y Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Muchas gracias. Y que no se nos escape un detalle, hermanos. Miren, voy a regresar un minuto. No, el primer día y el segundo día. Y el tercer día nos dice, y vio Dios que esto era bueno. Eso es importantísimo que lo notemos desde ahora. O sea, Dios crea cosas buenas, no crea el mal. Vamos a adelantar un poco porque todo tiene que ver con todo. Pero entonces, alguien puede preguntarse, ¿y en qué momento aparece el mal? ¿Es que Dios crea el bien y el mal? No. Lo que hace Dios es bueno.
Y miren qué lindo se refleja aquí. Y Dios vio que esto que ha creado era bueno. Tengámoslo en mente porque vamos a seguirlo viendo y luego podemos hacer un comentario más amplio. Acá el cuarto día. ¿Quién puede leer? Así voluntariamente, quien quiera. Yo puedo leer. Ah, bueno, Ivonne, dale. Y con tu micrófono. Bien. Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo que dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también se hizo las estrellas y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el cuarto día. Palabra de Dios. Gracias, Ivonne. Miren, qué lindo lo que has leído. Porque Dios en el cuarto día hizo un astro mayor para presidir el día y el astro menor para presidir la noche, ¿no? Como lámparas, el sol y la luna. ¿Y cómo había luz antes? ¿Se han dado cuenta que desde el primer día Dios hizo la luz? Y si estamos atentos diríamos, claro, para un ratito. Si el primer día hizo la luz y en el cuarto día crea estos astros que nos dan luz, ¿cómo es esto? ¿Quién nos ayuda a entenderlo? Tiene un sentido bien lindo. Levante su manito, yo la veo y les doy la palabra. Sí, Ivonne. Yo pienso, de manera muy personal, que cuando en el primer día hace la luz, lo que había era un caos, una oscuridad completa, en donde no existía nada y él al crear, crea todo este universo, esta creación buena por amor, ¿no? Como lo dijiste. Y ya a diferencia del cuarto día, en donde él un poco como que mejora las cosas, o sea, hace el día, hace la noche y a la par las estrellas, ¿no? Claro, claro. Entonces, está muy bien, pero queda igual la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo el primer día había luz si el cuarto día recién hace el sol y la luna? Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. El texto dice claramente, ¿no? En el versículo 2, la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. O sea, lo que se veía al comienzo eran las tinieblas sobre el abismo y las aguas sobre las cuales estaba el Espíritu de Dios. Entonces, para alejar esas tinieblas es que Dios, en el versículo 3 dice que haya luz, y hubo luz. Pero el sol Es, el cuarto día. Entonces, claro, esa luz, claro, pero yo creo que el texto del cuarto día lo que quiere es diferenciar la luz del día de la luz de la noche, pero en el capítulo primero, en estos primeros versículos, como las tinieblas cubrían el abismo, o sea, se veía solamente las tinieblas y las aguas. Y entonces, habiendo tinieblas, Dios dijo que haya luz. Eso es lo que dice el texto. sí, claro, pero ¿de dónde viene esa luz? ¿Perdón? La pregunta es, si el sol se hace
Si estas estrellas se hacen en el cuarto día, ¿de dónde viene la luz del primer día? La respuesta es sencilla, pero para que la tengamos así en la punta de la lengua todos, ¿no? Esa luz viene de Dios. Miren qué lindo, qué sencillo y qué lindo. Si las estrellas, el astro grande y el astro menor se crean en el cuarto día, pero en el primero había dicho que haya luz, ¿de dónde viene esa luz? Es la luz que irradia el Señor. Donde está el Señor no hay tinieblas. Miren el sentido teológico de la narración. Bien, bien especial. Augusto, adelante. Sí, también hay que recordar que Cristo mismo, siendo Dios, se define como luz también, ¿no? Es un acto que, digamos que Dios ilumina, no estamos hablando de necesariamente eh, físicamente como lo hace la luna, el sol, la luna por reflejo y las estrellas, sino, digamos, ilumina aquello que está eh, oscuro, que está confundido, aquello que está, eh, digamos, velado. Dios revela, ilumina, ¿no? Y eso se ve en el acto creador. Dios está iluminando y está creando por medio de su palabra, por medio de su espíritu, eh, y eso es lo que ilumina, ¿no? Ujú. Como que no es luz en el sentido literal. Claro. Claro. No, literal es. Claro, Estefan. Literal es, literal es. Pero es una luz que emana el propio Dios. No es una luz que se refleja desde el sol y en una estrella. Es luz que emana Dios desde el principio. Ah, ya. Pero no lo tomamos literal, les digo, si lo vemos como un libro de ciencias, ya nos empezamos a rayar. Eso es un rompecabezas que le faltan la mitad de las piezas, ¿cómo quieres que lo hagan? Pero no es así, pues tiene un sentido muy espiritual, muy teológico. Miren, siendo un texto tan antiguo, tan cargado de conceptos. Katia, adelante. Hola Manuel Pablo, pero al principio dijiste Dios existía desde antes de la creación. Entonces, ¿cómo es que iba a decir que exista la luz? Eso no me queda muy claro, de verdad. Claro, porque él la irradia. Claro, pero no la crea porque él ya existe desde Él el principio. con su palabra dice que haya luz, y entonces él emana luz. Es decisión de Dios, es un mandato de Dios. Sobre eso oscuro, él dice que haya luz. Pero en el cuarto día crea las estrellas. ¿De Sí, dónde pues, viene esa luz? Viene de él mismo. Ahora, no me digan el principio físico, porque ahí nos rayamos todos. Por eso le decía, no es un libro de ciencia, ni es, ni es un libro de historia lo que estamos leyendo. Es nuestra Biblia. En este primer libro, el Génesis, en el que se va a intentar explicar el origen del universo, el origen del mundo, el origen del hombre. Eso en los primeros capítulos, ¿no? Porque inmediatamente en el propio Génesis vamos a tener más de tres cuartas partes ya hablando de cosas mucho más concretas. Pero esos primeros capítulos nos narran lo que llamamos la creación. Beatriz, adelante. Manuel Pablo, Eh, Sí, Beatriz, es- adelante. yo creo que se refiere a la intervención que va a haber ya con o sea, la intervención que va a tener Dios en algo que es de Él, ¿no? Porque Él creó el cielo, creó la tierra, pero Él lo puede crear y tenerlo allí, pero trabajar sobre Él es intervenir, ¿no? Entonces, ahora, que su presencia de Él esté allí, ya a esa luz se refiere, ¿no? A su presencia de Él, a su intervención de Él, a que va a seguir trabajando y seguir creando allí.
Eso, yo lo entiendo así. Claro, cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis, vemos que cuando nos narran lo que va a ser la Jerusalén celestial, tierras nuevas y cielo nuevo, y nos dice no hay necesidad de ninguna lámpara, porque el Espíritu de Dios ilumina todo. El mismo sentido en el último libro de la Biblia que en el primero. La luz viene de Dios. Dios es luz. Y luego cuando Jesús, como bien refirieron, creo que fue Augusto hace un rato, cuando Jesús dice que las tinieblas, donde está Jesús, no hay tinieblas. Jesús trae claridad. Y nosotros oraremos y diremos, Señor, guía mis pasos. Como que es una linterna muy grande, que no se apaga. Son todos esos conceptos que están lo que quiero hacerles ver es que como están desde el principio. Miren. Julia, adelante. Manuel Pablo, después yo. Sí, lo que pasa es que si levantan la mano me ayuda, si no me mareo yo. Pero sí, Julia. Gracias, Manuel Pablo. Esta parte que estás aclarándonos a nosotros, esto quiere decir que nosotros tenemos la luz del sol, es de Dios, es su iluminación la que nosotros tenemos sobre nosotros. Porque No, esto eso un físico te lo desmiente en un segundo, no en dos. me lo No, voltea, pero la a un estrella físico emana luz. católico. No, no, por eso no es lo que quiero decir, ¿no? Si nosotros nos ponemos al pie de la letra, ¿es esto o lo otro? Ya no entendemos nada. Pero Manuel Pablo, aquí dice, haya luz, hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, separó Dios la luz de la oscuridad. Y esta luz es de Él, y nosotros tenemos luz. Sí, Por pero Él. después crea el sol. El sol es creado después de que crea la luz. Eso es lo que... Y eso es una creación de Dios, ¿no? Hay que confundirlo. Sí, Es otra creación. el día 4 el Señor crea las estrellas y el astro mayor y el astro menor para que ilumine el día y ilumine la noche, porque pensemos en el día que no hay luna, es una oscuridad terrible, ¿no? Y si Sí. no hay estrellas como Lima, peor. Bueno, tenemos luz en las calles, pero si no, entonces son dos tipos de luz a las que se refiere, como dice Augusto. Ya. Si lo confundimos y al pie de la letra nos metemos una mareada, no podemos decir no, porque somos cristianos, el sol ilumina porque Dios lo decide. Un físico te jala la oreja y te mete 3 cachetadas y te jala y te pone 0 de nota y no te deja aprobar su curso, ¿no? Pero si Dios creó el sol, Pero el sol tiene la su luna, propia las energía. estrellas. No, por eso pues es otro tema, Julia. Si no, te recomiendo un poquito de investigación. En YouTube hay videos lindos de dónde sale la energía del sol, por qué el sol ilumina. Hay temas muy desarrollados que no tenemos que mezclar. Si no, nos hacemos un budinazo en la cabeza que de verdad que no salimos vivos. Eso es el fundamentalismo que lleva a hablar tonterías. No podemos caer en eso. A ver, Guillermo. Gracias, Manuel Pablo. Yo creo que estos primeros 3 versículos, los 2 primeros son enunciación literal de la creación del mundo, porque el 1:1 dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ese es un enunciado para darnos a conocer que en el comienzo Dios creó todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, ¿no? Luego da algún detalle, dice, la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces ahí ya viene
la interpretación de la presencia de Dios y la presencia de su espíritu, porque era el soplo de Dios, su espíritu. Y a continuación, en el versículo 3, Dios dice que haya luz y hubo luz. Bueno, como tú has dicho hace un momento, la palabra de Dios crea y crea cosas buenas, pero eso es enunciativo nada más, porque desde el comienzo, al decir al principio Dios creó el cielo y la tierra, está hablando de que Dios es la luz, y esa luz que dice en el versículo 3, Dios dijo que haya luz y hubo luz, es la presencia de Dios. Y al decir Dios dijo, está hablando de la expresión de Dios, que es el Hijo. Entonces, en los 3 primeros versículos están resumidos el Dios en esencia uno solo y en 3 personas diferentes. Recalco lo que tú has dicho tantas veces, que no debemos tomar la Biblia como un libro histórico, ni tampoco como un libro científico. Es un libro eminentemente religioso y el Génesis es el principio de todo. Gracias. Gracias. Gracias, Verónica, adelante. Y bienvenida, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos, hermanitos. Y yo tenía acá una duda que todos han estado explicando y justamente estaban aclarándome ahí. Cuando veo en el capítulo, en el versículo 3 que dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz, Dios vio que la luz era buena. Entonces, yo no lo relaciono tanto, no sé si estoy mal, yo no lo relaciono tanto con el sol, sino con la luz del día, no como el sol, sino ahora, por ejemplo, que estamos en invierno en Lima, hay luz, no hay sol, pero hay luz. Entonces, yo lo relacionaría como que él creó dentro de esas tinieblas la luz y él mismo vio que era bueno, ¿no? Que esté iluminado, pero tal vez yo no le doy de repente lo que significa realmente, si no lo tomo literal, como para que sea claro quién creó el día y la noche, ¿no? No sé si estoy mal, pero yo lo veo así, ¿no? No como una representación, sino como que además de que creó todo, creó el día, pero todavía no estaba el sol, porque el sol lo creó después el cuarto día, como ya nos han leído, ¿no? Entonces digo, solamente creó el día como día y la noche como noche, y el cuarto día recién creó el sol y las estrellas y lo demás. Ujú. Gracias. Sí, sí, Verónica, estamos bien. Luego, Augusto, adelante. Eh, Creo que no debemos confundir el acto creador de Dios, que sabemos que creó todo en el universo, con la forma como funciona cada criatura, ¿no? Dios establece unas leyes en el universo, por ejemplo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo, y cómo interaccionan estas fuerzas entre sí para establecer que un universo estable, ¿no? Pero el Sol es una estrella, funciona con reacciones nucleares internas, ya, o sea, son procesos que Dios estableció, pero los deja, son criaturas, los dejas funcionar, es como nosotros, ¿no? Nos deja funcionar, nos deja crecer, nos deja, lo que pasa es que para nosotros nuestra vida es 100 años, para el Sol va a ser cientos de millones, cientos de miles de años, de miles de millones de años, ¿no? Son estrellas, ¿no? Por eso es que quizás lo vemos, no, quizás no lo comprendemos así, pero son criaturas, ¿no? Y aquí en la Biblia no se habla del proceso científico de cómo Dios creó cada criatura, sino se habla de un proceso en general, ¿no? Pero no debemos ir, no debemos pensar que la Biblia es un libro científico. Aquí nos está diciendo, lo principal es que Dios creó todo, ¿no? De que cómo lo creó cada cosita, no lo especifica, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Pati, adelante. Buenas noches, Manuel Pablo. Hola. Sí, ¿cómo estás, Manuel? Yo quería agregar algo, sí. Inicialmente también un poquito me confundí, ¿no? Cuando se ve en el párrafo que dice hágase la luz. Sí, entiendo que la luz es Dios mismo,
y cómo podemos también apoyarnos en Apocalipsis. El capítulo 21, en el versículo 23 dice, que habla sobre la Jerusalén celestial. La ciudad no necesita que la ilumine el sol ni la luna, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Eso quería agregar. Es perfecto lo que dices. Y como comentamos antes, entonces, miren, en el último libro de la Biblia encontramos una explicación para el primer libro de la Biblia, y así interactúa la Biblia entera. Y miren, vamos aprendiendo algo desde el saque, desde el inicio. Y es que la mejor interpretación de la Biblia es a partir de la Biblia misma. Si no, nos confundimos. Busquemos dentro de la propia Biblia explicaciones a partes difíciles de la Biblia. Y les digo, todo se desamarra, todo se desanuda, encontramos miles de respuestas. Es muy lindo. Ivonne, adelante. Bueno, yo tengo un libro que tú me lo recomendaste, inclusive que es un comentario. Y complementando lo que tú me dices, que ahora lo entiendo mejor, acá dice, en el primer día Dios crea la luz y la separa de la oscuridad, que por ser algo negativo, ausencia de luz, no es objeto de la creación. O sea, y corrobora lo que también los otros hermanos han dicho, que Dios es luz, ¿no? Y que la oscuridad no es creación. En cambio, el sol, la luna, las estrellas sí son creación. O sea, es como una cualidad, algo así de Dios, ¿no? Es correcto, Ivonne. Es perfecto, así es. Y entonces vemos que al final de esta diapositiva, antes de decir el cuarto día, y Dios vio que esto era bueno. Es que su creación es buena, porque Dios no crea el mal. Y así como has dicho muy bien, las tinieblas son ausencia de luz. San Agustín nos va a definir esto: el mal es ausencia de bien. Pero no es que Dios crea el mal y el bien. Dios crea el bien. Y cuando falta el bien, se presenta el mal. María Teresa, adelante. Buenas noches con todos. Yo pienso que, bueno, estoy totalmente convencida de que es la luz, la creación, y un poco que Dios se pone en o se acerca porque después crea al hombre, ¿no? Según el Génesis, y como que se va acercando para que nosotros tengamos de repente una comprensión más sencilla o sencillamente comencemos a comprender un poquito con todo lo que va a suceder, ¿no? Entonces, para nosotros si leemos en el principio eran las tinieblas y él dijo hágase la luz y después poco a poco sepárense las aguas, la tierra, las aguas. Es como que vamos entendiendo de una manera casi infantil lo que ha pasado en la creación, ¿no? Para acercarnos más a ella. Y un poquito yo miro el sol, ya sé que es una estrella, sé que es infinita, igual la luna y las estrellas y todo lo demás, cuando hizo los animales y todo, y me quedo pues extasiada, ¿no? Ahora completamos la creación, entonces con esa, si quieres llamarle simplificación, ahí lo tienes, ¿no? Y entonces ya para que puedan haber la parte científica, la parte filosófica y todo lo que quieras, pero es la luz y la luz está en todo. Uh-huh. Gracias, María Teresa. Gucci, adelante. Muchas gracias.
A mí me queda muy claro, Dios creador, Dios desde siempre. No existe nada, había, nada existía, Dios lo crea todo. Él es realmente la luz y eh, para entenderlo, para entenderlo mejor, recuerdo en el Nuevo Testamento, yo soy la luz del mundo, refiriéndome a Jesús. Es esa luz en el Génesis, la luz de Dios, la palabra en Jesús, yo soy la luz del mundo, ilumina, irradia luz. Esa es la luz que quita todas las tinieblas que tenemos todo hombre. Eso era. Gracias. Gracias, Juchi. Claro, y el mismo Jesús nos invita a nosotros, sus seguidores, a hacer lámparas, que irradiemos luz también, ¿no? Por eso les digo cómo desde el comienzo, desde el primer libro, los elementos empiezan a plantearse y vamos a seguir avanzando en la Biblia y se comprende mucho mejor todo. Por eso creo que era momento en nuestro grupo, que tenemos ya algunos años, pero regresar y empezar con tranquilidad desde el principio. Cómo se va a reforzar todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo. Todo alcanza una mejor ubicación en nuestra cabecita, ¿no? Porque finalmente es la herramienta con la que estamos leyendo en nuestro cerebro y también nuestro corazón, claro. Es una mente clara y un corazón encendido, ¿no? A ver, entonces, hemos llegado al cuarto día, vamos a leer el quinto día. Perdón, Graciano, adelante. Disculpa, Manuel Pablo, que te interrumpa, pero de todo lo que he escuchado, llego a la conclusión de que la luz que creó Dios el primer día no es la misma que creó el cuarto día al crear las estrellas, ¿verdad? La luz del cuarto día es la luz física que nosotros vemos todos los días, Exacto. pero la luz del primer día es una luz más bien de un concepto espiritual. Es la O luz sea, que él emana. la luz que es la verdad, la luz que es el entendimiento, la luz que es la bondad. Cuando Jesús dice yo soy la luz, quiere decir que Él es lo bueno, la verdad, la misericordia, la justicia. Entonces, ese concepto diferente totalmente de luz es el que creó el primer día el Señor. Eso es lo que me parece que es lo que he concluido de todo lo que he escuchado. No sé si estoy en lo Claro, correcto, Manuel Pablo, por estás favor, en lo ayúdame. correcto. Sí, estás en lo correcto. Y por eso cuando Patti intervino y nos hizo referencia al libro del Apocalipsis, ¿no? Y que habla de que la Jerusalén celestial no requiere de luz, porque tiene la propia fuente de luz, que es el Espíritu de Dios. O sea, se relaciona todo. O sea, es correcto lo que dices. A ver, ¿quién puede leer este quinto día de los 7 días que fueron la creación? Yo puedo leerlo. Sí, adelante. Gracias, hermano. La creación. Dios dijo que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Quinto día. Gracias, Ceci. De nada. Estefano, adelante. Sí, cerrando con lo que estaba diciendo Graciano, creo, entonces están diciendo que la luz
de Dios es como que el amor de Dios, algo así. Y es su espíritu, y es su energía. Ah, Claro, ya. claro, claro que sí. Gracias. Dios irradia todo, irradia amor, irradia luz, irradia energía. Así es. Y acá tenemos el quinto día y Dios vio que esto era bueno. Acá, ¿no? Y Dios vio que esto era bueno. O sea, seguimos reiterando en la lectura que la creación de Dios es buena. Y repito, Dios no crea el mal. Juliana, adelante. Lo que me llama la atención es cómo hay una relación entre la creación real, digamos, en cómo fue la progresión, ¿no? En el sentido de que se ha comprobado científicamente que la vida nació en el mar, ¿no? Y lo primero que menciona es justamente Dios dijo que haya vida en el mar, ¿no? Eh, que hace tantos miles de años esa noción haya sido de alguna manera inspirada al autor para que eh, y que se haya 100% corroborada científicamente de que la vida nació en el mar. Gracias, Yuri, buen punto. Buen punto. Miren, entonces tenemos vida en el mar, aves, y es el final del quinto día que Dios ve que sigue siendo bueno. Vamos a entrar a un día decisivo, el sexto día. ¿Qué va a pasar el sexto día? A ver, ¿quién puede leer? Estefano quiere leer de hace rato. Sí, Estefano, Ya, adelante. ya voy a leer. Gracias. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Gracias, El primer Estefano. párrafo comido. Perdón, perdón. El primer párrafo no lo ha leído. Ah, sí, sí. Sí, así es. Sí me di cuenta. Y dije, me he mareado yo que. Claro. Ah, perdonen, pensé que era la continuación No, no, del no. párrafo anterior y ahí me No, confundí. cada diapositiva es propia. Ah, ya. Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases del ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie, y Dios vio que esto era bueno. Claro. Y de ahí viene el segundo párrafo que ya leíste, que dice, hagamos al hombre. Entonces, en este día sexto, primera cosa que notamos es que es un día de una doble creación. Por un lado, todos los animales que reptan sobre la tierra, y por otro lado, el hombre. Y dice, creó Dios al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Este temita, un comentario breve, y si quieren ustedes lo amplían, si no, no. Este temita ha originado cambios en las últimas
versiones de Biblias súper conocidas. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, a raíz de ese asunto del género, que parece mentira, cómo ha llegado por todo lado, hermanos, la propia Biblia de Jerusalén, en sus últimas 2 o 3 ediciones, ya lo dice, Dios creó al hombre. Pueden chequear, dice Dios creó al ser humano. Hombre y, hombre y mujer los creó. O sea, la Biblia originalmente dice Dios creó al hombre, varón y mujer. Pero a raíz de todos estos movimientos de género que estamos viviendo, es que muchas de las Biblias han cambiado su redacción y dicen Dios creó al ser humano. Hombre y mujer los creó. Les digo para que nadie se confunda, eso es simplemente el impacto. Imagínense, en la propia Biblia y en las versiones más serias de la Biblia y más académicas del tema del género, ¿no? Para que vean qué fuertes son estas corrientes. Pero de ahí no pasa, y espero que para nosotros no haga ningún cambio, ninguna medida, ¿no? Incluso cuando los que conocen, yo lo conozco el hebreo original, pero los que leen el hebreo dicen que esto en hebreo no se lee así, que Dios creó al hombre a su imagen, los creó varón y mujer. Según dicen los supercapos, la traducción correcta sería los creó varón y varona, el varón y la varona. Es una palabra, es una palabra que en castellano no usamos, ¿no? Nosotros decimos hombre, mujer o varón y mujer, pero imagínense decir varón y varona, pero eso sería el término puro de la traducción hebrea original, varón y varona. Entonces, hombre lo usamos nosotros en un sentido genérico, varón o mujer, pero el movimiento de igualdad de género nos dice no, hombre es una cosa, mujer es otra. Entonces, ya han llevado, les digo, hasta incluso la Biblia de Jerusalén, en sus últimas versiones, que está en la quinta edición, y ahí está de hecho, ustedes miren su quinta edición y va a decir, y Dios creó al ser humano. Un detalle, ¿no? Un detalle menor, les digo de verdad. Para mí no, pero estar atentos como cultura bíblica, ¿no? Hay gente que critica eso mucho. Luisa, adelante. Luisa, no, está apagado tu micrófono. Ya, ahora sí. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Macho y hembra los creó. Y ahí sí me suena muy duro. Prefiero varona. Pero creó al ser humano, ¿no? ¿Leíste? Creó al ser humano. Sí, al ser humano. Y después pone macho y hembra los ¿En creó. qué Biblia es? La de Jerusalén está. ¿Ya ves? ¿Ves? Claro, claro, así es. En eso estamos. No nos sorprendamos, ¿no? Augusto, adelante. Sí, en mi Biblia está hombres, ¿no? Porque en el español hombres es un masculino inclusivo. O sea, esa es parte de la Real Academia de la Lengua, así lo ha definido hace mucho tiempo, ¿no? Incluye hombre y mujer. Cuando dice los hombres, puede estar diciendo también hombres y mujeres, ¿no? No es necesario nombrar a cada uno. Pero aparte de ese tema, aquí se ve algo muy interesante, ¿no? Habla en plural, creamos, ¿no? Aquí no está hablando de ya, aquí cambia. Aquí está hablando en plural, cuando dice, a ver, vamos a ver. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿no? Ese plural
que, bueno, los judíos pues no podrían explicarlo, ¿no? Dentro de la teología judía eso es, podrían decir, está hablándole a los ángeles, incluso he escuchado, ¿no? Está diciéndole a los ángeles que con los ángeles va a crear. Y esa es una explicación un poco jalada de los pelos, yo diría, ¿no? Porque esto es una prefiguración de la Trinidad, ¿no? Que ya se encuentra aquí definida desde el principio, ¿no? ¿Y por qué no puede ser los ángeles? Que esto yo lo he estado viendo para otra cosa. Hay un pasaje en la Biblia que es Isaías capítulo 44, versículo 24. Dice, así ha dicho el Señor tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra sin ayuda de nadie. Es decir, que en la creación no se podría decir que participó Dios ayudado por los ángeles, ¿no? Eso es quizás quien trate de negar esta forma implícita de la Trinidad en el estado más primitivo, puede decir eso, pero se contradeciría con otra parte del mismo Antiguo Testamento, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la Trinidad está presente desde un principio en distintas partes de la Biblia, ¿no? Y por eso, y claro, y por eso bien dice Augusto, leemos como que, oye, ¿con quién está conversando Dios? ¿A quién le dice hagamos? Si él solo lo está haciendo. Claro, esa es la Trinidad. La Trinidad. Excelente. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Para decirte que en la Biblia, el libro del pueblo de Dios, el versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. O sea que en esta Biblia que usamos tú y yo, está el ser humano también. Sí, y ya llegó por la corriente de género. En la Biblia de Navarra no, ¿ah? Ahí sí está hombres. Claro, por eso ahí vamos a encontrar una y otra, una y otra. Porque recordemos que en estas traducciones de la Biblia y las diferentes ediciones hay comités de redacción. Y estos comités de redacción son personas como nosotros, claro, muy instruidas, muy capaces, y discuten, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos poner? Y están en una mesa, se toman pues 500 cafés, discuten largos días, y finalmente deciden decir hombres, o deciden poner ser humano. Tremendas discusiones, ¿no? Eso es. Pati, adelante. Sí. Bueno, acá en la Biblia de Shokel, la del peregrino, sí dice hombre, pero en mi Biblia de Jerusalén sí dice ser humano. Adicionalmente a eso, lo que ha dicho Augusto de que hagamos, ¿no? Acá la explicación en él, que está en la Biblia de Jerusalén, dice que hagamos es plural deliberativo, Dios habla consigo mismo. Y ahí nos dice que vayamos al capítulo 11, versículo 7 y al Salmo 8:6. Claro, Pati, Dios Sí. habla consigo mismo Ujú. en la unidad de la Trinidad. Claro, Claro, si no estaría loco Dios. correcto. Le Sí, gusta escucharse, ¿no? Me por acuerdo. supuesto. Y yo he Sí, conocido personas, sobre todo personas de la generación anterior, que ya están al lado de Dios ahora, serían muy mayores, pero que hablaban solos. Ahora no se ve tanto, pero en esa época, me acuerdo cuando yo era chico, las personas mayores, había varias que tendían a hablar solos y era un vacilón para los jóvenes, ¿no? Mira, mira, está conversando sola, decía, ¿no? Entonces, yo no creo que Dios fuera así. Está conversando en el interior de Dios, en el interior de la Trinidad, claro. Me parece una interpretación muy, muy válida, muy inteligente. Escuche, adelante. Solo me voy a centrar en esto que Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y eso es para
llenarnos de alegría extrema por esa dignidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros, ser creados a imagen y semejanza de Dios, nada más ni nada menos. Por lo tanto, ¿cómo mirar a mi hermano dentro de su estado, el que sea, con desprecio o con rencor, si hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza, hijos de un mismo Padre? Eso estaba pensando. Qué lindo, Cuchi, muchas gracias. Muy linda reflexión y creo que nos toca a todos. Habíamos discutido otras partes, pero no esto. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuchi lo puntualiza, qué importante. Y acá la pregunta que cabe es ¿en qué sentido somos imagen de Dios? ¿Y en qué sentido somos semejanza de Dios? Es una pregunta difícil, pero válida. Pero a ver, vamos a dar la palabra a Guillermo y regresamos a esto. Manuel Pablo, yo quisiera abundar con lo que dice la Biblia, el libro del pueblo de Dios, como explicación de este versículo 26. Hagamos al hombre. El término hombre corresponde a la palabra hebrea Adam, que tiene un significado genérico y designa a toda la especie humana. El plural es majestático. Majestático es una categoría gramatical, ¿no? Y expresa la grandeza de Dios. O bien deliberativo, dada la importancia de la obra que Dios va a llevar a cabo. También es probable que haya aquí un resabio de los tiempos en que Israel era politeísta y que el empleo del plural incluyera al conjunto de divinidades menores que asistían a Dios en el gobierno de la tierra. En todo caso, sería un anacronismo ver aquí una referencia al misterio de la Trinidad, cuya revelación estará reservada al Nuevo Testamento. Gracias. Gracias, gracias. Sí, sí, vale. O sea, son posiciones que tienen unos y otros y se respetan, ¿no? Pero no es que sea la palabra de Dios, ni la una ni la otra. Son posiciones de teólogos, de estudiosos de la Biblia, que se respetan, como digo. No tenemos que por qué pelearnos por eso. Van a haber puntos así como este que van a prestarse a diferentes interpretaciones. Julia, adelante. Con respecto a nuestra semejanza a Dios, leí en alguna parte que nosotros de alguna manera somos también trinitarios, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Y también de alguna manera somos co-creadores, porque creamos ciertas realidades en nuestro entorno, ¿no? Ujú. Qué lindo. Entonces ya Yuli va a la pregunta que quedó planteada. ¿En qué medida somos imagen de Dios? ¿En qué medida somos hechos a semejanza de Dios? Y Yuli dice, muy lindo, ¿no? Un tremendo elemento. Dios es creador. Y nosotros tenemos la capacidad de crear. Que la usemos o no es otra cosa. Que la tengamos dormida o algunos la hayamos cultivado es otra cosa. Pero que tenemos la capacidad está en todos. El ser humano es una persona creativa. ¿Y qué otra cosa tenemos a imagen y semejanza de Dios? Dios es creador
¿Qué otra cosa? Dios es amor. Y nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de amar. Ahora, no todos aman, lamentablemente, y no todos hablan en la misma medida, pero todos tenemos esa capacidad. Entonces, si Dios nos hace a su imagen y según sus semejantes a Él, entonces somos creativos, tenemos capacidad de amar, y así podríamos pensar. Esas cosas más lindas que tenemos como seres humanos son imagen de Dios. Claro, en el Señor están plenamente, absolutamente desarrolladas, y en nosotros incipientemente, cuando mucho, porque hay gente que no es ni creativa ni amorosa, todo lo contrario, ¿no? A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. También tenemos la capacidad de ser santos, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de llegar a la santidad y en eso nos parecemos obviamente a Dios, ¿no? Somos semejantes a Dios. Depende de lo que nosotros hagamos pues, para acercarnos a la santidad y parecernos más a Dios. Excelente punto. Es un tercer punto de similitud. Y un cuarto punto, Dios es libre y nosotros tenemos la potencialidad de ser libres. Ahora, que algunos seamos unos enajenados, que algunos seamos unos condicionados totales, es otra cosa. Pero que en nuestra esencia está la libertad. ¿Qué es lo que llamamos también el libre albedrío, no? Les digo, no está en todos. Lamentablemente, hay muchas personas que están tan condicionadas que parece que no tienen ni un ápice de libertad. Se dejan arrastrar por las costumbres, por los vicios, por la influencia de otras personas. Pero ahí está. Entonces, Dios creador, Dios amor, Dios libre, Dios santo, como dijo Graciano, miren, cuatro elementos fundamentales. Cuchi, adelante, por favor. Dios hace todo de la nada, creador por excelencia. Dios es el creador, el único. Nosotros, co-creadores, pero con la materia creada por Dios. No somos capaces de crear de la nada y hacer algo. Eso solamente Dios. Eso quería aportar. Solo Dios crea. Gracias. Claro, entendemos, Cuchi, tu punto. Y estamos de acuerdo, ¿no? Tampoco es pretender ser como dioses ni hablar. Pero tenemos capacidad creativa, capacidad de amar, capacidad de ser santos, capacidad de ser libres. Luisa, adelante. Manuel Pablo, una pregunta, una consulta. Cuando habla de la capacidad de crear, yo pienso en la capacidad de crear seres humanos, o sea, que debería ser por amor para crear un ser humano, claro, como dice Cuchi con la materia o la parte del óvulo y el espermatozoide, pero ahí tenemos el libre albedrío por amor, que, como debería ser, para crear un ser humano, ¿no? Quizá ahí de alguna manera nos sintamos la creación de Dios a su imagen y semejanza. ¿Estoy bien o no, no es así? Claro, claro que sí, ¿no? Claro que sí. O sea, creamos vida, pero también otras cosas, ¿no? Creamos pensamiento, creamos tecnología, creamos innovación. Ahora, para bien y para mal.
la energía nuclear, ¿no? Maravillosa y absolutamente destructiva y perniciosa. Y así, ¿no? Hacemos cosas, el teléfono celular, con el aplicativo, con el aplicativo de las redes y lo que tiene. Maravillosa y también esclavizante. ¿Cuántos muchachos esclavos del celular? ¿No? ¿Cuántas consultas a la red digital por temas que no enriquecen absolutamente? Al contrario, empobrecen y te alejan de Dios. Pero también cuánto uso positivo, desde la simple comunicación con cualquier lado del mundo en un instante. Entonces tenemos todo esto, ¿no? Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Con relación a lo que dijo Luisa, crear por amor, ¿no? Aquí se queda claro que la creación de un ser humano a través de la unión del hombre y la mujer tiene que ser un acto de amor, por eso el Señor Jesús lo eleva a la dignidad del sacramento. Entonces, cuando esa unión no se realiza por amor, descendemos del nivel de personas a la categoría de animales instintivos y actuamos solamente por instinto. Y el instinto nos lleva a procrear también. Y esa procreación definitivamente no es por amor, porque precisamente no es hecha por un ser humano racional, que se reconoce como tal. Gracias. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Miren, y entonces avancemos un poquito más para la sexta diapositiva de 6 en esta película sobre la creación. Dios ha creado al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza. Perdón, pero hay algo que no comentamos aquí, y dice en el segundo párrafo, hagamos al hombre y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras. O sea, toda la creación sometida al hombre en este concepto inicial de Dios. Entonces, la palabra no es el hombre domina a la naturaleza, no la dominamos. El término sería domeña, no domina, sino domeña. Ejerce esta administración por encargo de Dios. Nosotros sometemos a la creación, pero no para destrozarla, no para maltratarla, no para abusar de ella, para cuidarla. Es como que Dios nos ha dado su creación como encargo. Y por eso se enlaza esto con esta linda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, ¿no? El cuidado de la casa común, el cuidado del universo. Y este afán tan lindo es Francisco de Asís, con el respeto a la naturaleza. Ese tema de la ecología. Y en fin, ¿no? Cuidar nuestro planeta, cuidar nuestro universo. Creación divina de Dios que nos pone en administración. A nosotros nos pone al cuidado, pero no para que hagamos mal uso, como que lo estamos haciendo mucho. Bueno, y acá, para ver la diapositiva final de esta perícopa, que les digo, esta perícopa, la creación, corresponde
a la primera, a la primera mirada de la creación. Porque luego, el siguiente jueves, vamos a ver la segunda mirada. Esa es la primera y el tiempo nos está alcanzando para llegar hasta aquí nada más. ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer? Sí, Katia, por favor. Continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Gracias, Katia. Miren qué lindo. Muchos estudiosos desprenden de la lectura de este párrafo, de esta última de esta última parte de la perícopa del primer relato de la creación. Muchos desprenden que el primer hombre y la primera mujer eran vegetarianos, que no comían carne. No sé si ustedes lo ven y están de acuerdo. Continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento. Según muchos expertos, que no son todos, ¿no? Pero según muchos, una corriente, yo diría mayoritaria, ellos van a decir que el hombre se vuelve una dieta mixta entre vegetales y carne, recién a partir de Noé y a partir del diluvio. Pero estemos atentos, ¿sí? En todo caso, para el que le interese, hay un temita más de investigación. Si no les interesa, no pasa nada. Pero ¿en qué momento el hombre se vuelve carnívoro? Dicen estos expertos a partir del diluvio. En el primer momento no. Julia, adelante. Para aportar también con respecto a esto que en realidad nuestro sistema digestivo y nuestro intestino es demasiado largo como para que nosotros seamos carnívoros. Ahora con la evolución de los siglos nos hemos vuelto omnívoros, pero en realidad inicialmente nuestro cuerpo humano está hecho precisamente para ser herbívoro o fructífero, o sea, para comer frutas o verduras, más no para comer carne. No, no, nuestro cuerpo no tiene las enzimas para romper la pared celular de la célula vegetal, por eso no Sí, somos herbívoros. Disculpa que te refute eso, pero no me biológicamente refutaría no eso. tenemos las enzimas. Si fuera así, seríamos como los gorilas que pueden comer verdura y generan masa muscular, porque ellos sí tienen las enzimas para romper la pared celular de la célula vegetal. Perdona que te contradiga eso, pero biológicamente es así. Claro, ahí entramos en temas ya muy científicos, que son interesantes, pero lo que les hago ver yo es a partir del texto mismo, ¿no? Y además opinión no cerrada, opinión de muchos, pero no de todos. Ese es el final del séptimo día, no, del sexto día, ¿no? Creó todos los animales, al hombre que lo pone a cargo,
Y dice, y en el séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Entonces, este séptimo día es el día de descanso. La creación en 7 días, 6 días de chamba y un día de descanso. Este día de descanso es el que los padres judíos, nuestros hermanos mayores, van a llamar el Sabbat y luego se va a tomar como el sábado. Entonces, el sábado es el día de descanso. Pero los cristianos lo cambiamos por domingo porque decimos domingo, el día del Señor, el día de la resurrección de Jesús. Pero el concepto de un día de descanso en la semana está, miren, desde dónde en la Biblia. Aquí, hermanos, ¿algún comentario? Manuel Pablo, lo interesante aquí él dice, Dios bendijo el séptimo día y lo consagró. O sea, ya ahí hace dos, ¿no? Dos acciones. Por eso es que nosotros tenemos también ese día, ¿no? Para dedicarlo al Señor, para dar la acción de gracias y todo, ¿no? Que es justo. Claro. El tema que si es el sábado o es el domingo es un tema menor. Pero claro, pero dicen uno debe tener un día de descanso, que ese es el día que lo consagra el Señor. Ya sea que por mi trabajo me pueden poner turno domingo, pero tengo un día de descanso que se lo dedico a Él, ¿no? Por eso dice, lo bendijo y consagro. Claro, ahora en tiempos modernos, claro, tienes razón. Atilio, adelante. Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo quería resaltar, me quedo con lo que dijo la hermana, de que debemos sentirnos muy agradecidos porque Dios nos hizo parecidos a Él, o sea, nos dio su espíritu y todo lo necesario para hacer eh, obras de bien, ¿no? No para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y eso es lo que me llevo hoy día. O sea, debemos sentirnos agradecidos y llenos de parecernos a Él. Gracias. Gracias, Atilio. Ivonne, adelante. Una consulta, saliendo un poquito de ese tema. Perícopa es un fragmento del texto, es a base de un tema como el que estamos viendo, todo lo que es la creación. Ahí yo me confundo con esa palabra perícopa. No, mira, a ver, la división natural, no natural, digamos, la división impuesta en la Biblia es de capítulos y versículos. ¿De acuerdo? Y eso tiene una historia. Los capítulos se introducen por el aporte de un cura inglés en el siglo XIII. Y los versículos son un aporte de un cura francés en el siglo XVI. Y realmente la iglesia lo aceptó porque era como anillo al dedo. Porque a partir de capítulo y versículo tenemos como coordenada GPS para ubicar los textos, que de otra manera sería tanto más difícil. Esa es una. Pero luego aparece el concepto de perícopa. Y la perícopa es una unidad de lectura que normalmente es menos que un capítulo, pero que incorpora varios versículos en una unidad de texto. Entonces vas a tener, por ejemplo, si me viene ahorita a la cabeza, ¿no? En el capítulo 10 del Evangelio según Lucas, pero no todo el capítulo 10, en una parte del capítulo tú tienes la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Y a eso le llamamos una perícopa, ¿no? Claro, ya. Una parte del capítulo 5, según Mateo, es las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas.
Es una parte del capítulo 5. Es una pericopa. Gracias. Sí. Bueno, hermanos, miren, acá nos quedamos por la hora. Sí. ¿Qué entramos en la próxima? El segundo relato de la creación, Adán y Eva. Eso queda para la próxima. Sí, el día de hoy nos ha dado, y bien, ¿no? Como que súper lindo, creo. Ha calzado casi perfecto que hayamos podido tener en nuestra primera sesión, ha sido en manos de Dios, creo. Nuestra primera sesión del curso de estudio juntos, hemos podido ver la integridad del primer relato de la creación. Y entonces queda como chamba para ustedes volverlo a leer de a poquitos. No es mucho, van a ver en sus Biblias. Nosotros nos demoramos más porque participamos mucho y en buena hora. Pero si ustedes lo releen, va a ser muy rápido. Y es un excelente ejercicio. Y yo les pediría que se acostumbren. Vayan releyendo lo que vamos avanzando. Apunten alguna duda nueva que aparezca. Eso es lo más valioso. Porque nada reemplaza la lectura de la Biblia. Nada. Ustedes pueden ir a 80 cursos, 1000 profesores, pero nada reemplaza que tú te sientes con tu Biblia, con tu paciencia y la leas despacito, con tu taza de café, tu buena luz, en silencio, y que a partir de eso medites, pienses, tomes notas. A mí no me gusta garabatear las Biblias, pero hay gente que sí. Eso ya está en cada uno. Yo prefiero tomar nota en un costado, en una hojita de papel al costado. Pero el que le gusta subrayar, que lo subraye, ¿no? Pero vale hacerlo, hermanos. Yo creo que si este esfuerzo que estamos iniciando hoy con el libro de Génesis va a valer la pena, va a ser en la medida en que nos haga abrir la Biblia, como ejercicio de cada uno. Entonces, abro la Biblia y leo cosas diferentes, no. Leamos lo que ya hemos hecho juntos. Y cada semana va a haber un poquito más, más, más. Y de repente terminamos toda la Biblia, caramba, sería maravilloso, ¿no? Pero eso tomaría mucho tiempo. Que ganas no nos falta y perseverancia tenemos, entonces adelante. Bueno, hermanos, no sé si habría algún comentario final. Yo les ofrezco entonces, terminando ahorita, voy a convertir esa grabación y la subo al YouTube y les transmito sus correos, perdón, al WhatsApp del grupo les transmito el enlace para que en cualquier momento ustedes o alguien que no ha podido estar le dé clic y participe en la sesión, la recrea. Listo, entonces quedamos aquí. Si alguien por favor pudiera hacer la oración final. Yo la puedo hacer, Manuel Pablo. Adelante, Graciano, gracias. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti y al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo que nos ilumine, guíe y fortalezca en tus seguimientos, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor para que seamos, como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio, con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles. Conservaremos tu palabra y la meditaremos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Hermanos, muchísimas gracias por su atención, a perseverar, a no tirar la toalla y me queda desearles una feliz semana. Gracias.
Gracias, Manuel Pablo. Saludos para Muchas todos. gracias. Chao, Gracias, hemos sido 40 conectados. Gracias, Manuel Pablo. Bendiciones Manuel a Pablo, todos. gracias. 40. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Manuel Buenas Pablo. noches. Buena Gracias, clase. buenas noches. Ya nos vemos contigo cuando, Manuel, el martes. Lo- Chao. lo- Gracias, Manuel Pablo, gracias. Bye, chao. Buenas Buenas noches. noches. Bye.